Buenos días a todos. Es un privilegio estar aquí. Las dos mentiras, ¿no?, con las que empiezan todos los predicadores invitados. Os traigo saludos de la iglesia y a mi mujer le gustaría estar aquí en esta mañana. Cuando dicen esto es que la mujer no quiere ir, eso ya lo avanzamos, ¿no? Y normalmente la iglesia no sabe dónde está el predicador ese día o el pastor, llegan allí y hoy no está el predicador, no está el pastor. Pero en este caso quiero deciros que sí os traemos saludos de la iglesia en Vic, la iglesia Betel en Vic. Han estado orando por vosotros y por mí también esta semana pasada en la reunión de oración el martes. Y como ha dicho antes nuestro hermano Ricardo, me acompaña mi esposa. Nuestra hija también, Aitana, que ahora está a punto de cumplir 3 años. Cuando vinimos la última vez, efectivamente, tenía ya como 5 meses, así que ahora ya está un poquito más grande. No me hago cargo de los desperfectos que pueda causar en el mobiliario, porque veo que se la han llevado para arriba, así que bueno. Y nos acompaña también una hermana muy querida de la iglesia, Verónica, que está por allí. Y como os decía, pues gracias también al equipo pastoral por invitarme, a Carlas y todo el equipo para estar compartiendo esta mañana con vosotros la palabra. Hace algunas semanas habéis empezado una serie de predicaciones que habéis titulado Transformats, en la cual vais a estar trabajando, ya habéis visto algunas cosas acerca del fruto del Espíritu y también las disciplinas espirituales. Hace unos días os retaban a poner una nota del 0 al 10 en algunas de esas disciplinas, ¿no? Para situar, para fijar el nivel de dónde estaba cada uno dentro de todo eso, ¿no?, respecto a esas disciplinas o prácticas. Hoy, en esta mañana, voy a estar compartiendo acerca de la oración que transforma. Y la verdad es que la oración es un tema que me fascina, que me gusta, pero a la vez creo que es un tema también complicado. Si es que siempre me meto en berenjenales. Le dije a Carlas, bueno, no quiero romper la serie que estáis haciendo, dime qué es lo que toca y yo predico, ¿no? Y resulta que me toca hablar de la oración. Creo que es mi asignatura pendiente. Creo que me cuesta mucho orar. No sé a cuántos os pasa lo mismo. No sé cuántos tenéis dificultades para orar, pero bueno, vamos a ver entonces qué podemos hacer con eso, porque seguro que la palabra de Dios nos anima en esta mañana y nos trae luz al respecto. Quiero preguntaros algo. ¿Hay alguna cosa, hay algún motivo por el que siempre estáis orando? ¿Hay algo que cada vez que os sentáis o que os levantáis o que entráis en vuestra habitación a orar, que os presentáis delante del Señor, hay algo que siempre presentáis delante del trono de la gracia de Dios? ¿Hay algo que siempre le lleváis en oración? ¿Hay un tema constante que se repite en las oraciones? ¿Hay alguna carga por la cual hemos estado orando durante muchos años? ¿O puede ser algo que no sea de muchos años, algo que sea reciente? Puede ser que haya fallecido algún familiar recientemente, puede ser alguna enfermedad que nos hayan diagnosticado. ¿Hay algo por lo que siempre estamos orando? O puede ser que estés desanimado también, desanimada, que estés cansado, que estés, puede que decepcionado incluso, y te preguntas, ¿será que Dios está escuchando esta oración? ¿Es posible que Dios esté escuchando? ¿Será que yo he decepcionado a Dios? ¿O por qué tengo esa sensación de que me ignora cuando estoy presentando tanto tiempo delante de Él esta petición, esta oración? Creo que son preguntas difíciles de responder. Y como os decía, no hay algo mejor que nos pueda traer luz y que nos pueda responder a estas preguntas que la misma palabra de Dios. Así que esta mañana vamos a quedarnos en algunos versículos de Éxodo, el libro de Éxodo, y puede ser que vosotros estéis pensando ya en Moisés. Cuando hablamos del Éxodo, enseguida viene a nuestra mente Moisés, ¿verdad? Pero dejadme que establezca un poco el escenario, el contexto de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. El contexto es eso de lo que hablamos los predicadores antes de hablar de lo que vamos a hablar, ¿vale? Para situarnos, para ver dónde estamos, qué es lo que ha sucedido en ese entorno. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, estaban cautivos en Egipto como esclavos, pero originalmente no eran esclavos.
su vida en Egipto no siempre había sido una cuestión de esclavitud. Cuando José invitó a su familia a vivir en Egipto, no eran esclavos. Tenían un pacto de protección, también un pacto que habían hecho con Faraón para poder vivir entre ellos. Y como digo, no estaban esclavizados. Pero el pueblo de Israel, por más de 400 años, desde José hasta Moisés, se encuentran que en este punto ahora sí están esclavos bajo Faraón. Al final de esos 400 años que ellos habían estado ahí en Egipto, resulta que ahora hay un nuevo faraón, hay un nuevo personaje, un nuevo rey, al que no le gustaba estudiar la historia. Y estaba muy preocupado por aquello que él tenía que hacer para mantener el poder. Y dejadme deciros esto también, que muchas veces las personas que están en posiciones de poder se sienten inseguras en esas posiciones y tienen que hacer algo para poder mantener ese poder, para demostrar que ellos son los que mandan en ese momento. No tienen que hacer lo necesario para mantener ese poder. Así que Faraón se ve ahora amenazado por los israelitas porque han sido muy prolíficos, ¿vale? Todos los que estamos aquí adultos sabemos qué significa eso, ¿no? De prolíficos. Había un montón de mini israelitas por ahí dando vueltas y corriendo por todo Egipto. Y resulta que son tan numerosos que ya sobrepasan a la población egipcia. Son tantos que ya superan el número de los egipcios. Y entonces Faraón los esclaviza. Por si acaso a estos israelitas se les ocurre tomar el mando o sublevarse y tomar ellos posesión y tomar ellos el poder. Y como muchos sabéis, lo que se le ocurre a Faraón para acabar con este problema es matar a todos los varones, a todos los hombres, pero no a los que son ya adultos, sino terminar con aquellos varones que nacían, con aquellos bebés que nacían varones. Así que la orden que él da es a las parteras de los hebreos, es que cuando nazca un bebé varón, ellos tienen que matar a esos niños. Pero hay algo curioso. Esas mujeres hebreas que están asistiendo a los partos tienen temor de Dios, conocen a Dios, tienen una relación especial como pueblo con Dios. Habían mantenido a su Dios durante esos casi 400 años, así que deciden que no van a obedecer a Faraón, sino que van a obedecer a Dios. Y las mujeres egipcias luego se presentan ante Faraón y dice que las mujeres hebreas parecen máquinas de hacer palomitas, pero con los bebés, que va saliendo uno, sale el otro, no les da tiempo de coger a todos esos bebés y eliminarlos y sacarlos de la historia. Así que Faraón hace otra cosa. Probablemente él nunca había asistido a un parto y él idea otro plan, inventa algo más. Tiene que hacer algo superior para mantenerse en el poder y lo que piensa es que tiene que ser visto como un dios. La población egipcia y los hebreos deben verle a él como un dios. Así que lo próximo que se le ocurre es establecer la orden o el decreto de matar a los bebés hebreos. Pero ahora lo que dice es que cualquiera que vea a un bebé varón puede tomarlo y puede matarlo. Y la orden que él da es que arrojen a esos niños al río Nilo. Esto es muy curioso. El río Nilo era el abastecimiento de agua potable de Egipto. Y me llama la atención la orden de tirar ahí a los bebés. No creo que ninguno de los que estamos aquí pusiéramos intencionadamente algún resto biológico en el agua que nosotros vamos a tomar, ¿no? Sería totalmente desagradable. Así que, como digo, es algo terrible. Es algo horrendo pensar en esa orden, en ese decreto de Faraón de arrojar a todos los bebés varones al río Nilo para que puedan morir de esta forma. Pensemos en eso. No sabemos cuántos niños fueron asesinados de esta forma, pero me da la impresión de que probablemente no fueron tantos. La cosa es que Faraón pega el martillazo y sienta este decreto y ordena que así es como debe ser. Así que este es el escenario que nos introduce en la historia de Moisés y podemos ver lo que Dios hace. Así que me gustaría que me acompañarais en vuestras Biblias, está en la pantalla también, a Éxodo capítulo 2.
Éxodo 2, versículos del 1 al 10, nos dice así la palabra de Dios. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño, y he aquí el niño lloraba. Y le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Y la hija de Faraón le respondió: sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Ahora déjame preguntarte de nuevo, ¿hay algo por lo que has estado orando continuamente? ¿Hay algo que siempre viene a tu mente cuando oras? ¿Hay algún tema recurrente que se repite? Piensa en esa cosa por la que has estado luchando tanto. Piensa en esa cosa por la que has estado batallando y sientes que has perdido tiempo, que has perdido la batalla, que estás desanimado, que has perdido la esperanza respecto a eso. Algo que solamente tú sabes o puede que hayas compartido con alguien más. Primero, esta historia que acabamos de leer va mucho más allá que el primer paseo en barquito de Moisés por el río Nilo. Hay algo muy interesante en esta historia. Pero normalmente cuando leemos esta historia del nacimiento de Moisés, ¿en quién pensamos? ¿Estáis conmigo o no? Sí, vale. Darme el beneficio de la duda por lo menos hasta que termine la predicación. ¿En quién pensamos cuando leemos esta historia? En Moisés. Es obvio, ¿no? Es lo lógico. Es el gran héroe bíblico, el gran héroe que conocemos, es aquel que libertó al pueblo de Israel de Egipto. Así que es normal que cuando leemos textos como este, lo primero en lo que pensamos es en Moisés. Claro que sí, es en él, ¿no? Es el que todos conocemos. Pero en la historia que acabamos de leer, Moisés es solamente un bebé que acaba de nacer. En ese momento es muy egoísta y solo está pensando en sus necesidades. Si tenéis hijos pequeños o adolescentes, pues sabéis de lo que estamos hablando, ¿no? Solo piensan en ellos, están queriendo satisfacer sus necesidades. No sabemos por qué está llorando este bebé, no nos lo dice aquí en la historia, pero posiblemente el bebé tiene hambre o tiene frío o cualquier otra cosa, o está esperando que alguien venga y que le pueda cambiar el pañal. Así que esta historia, en primer lugar, no habla de Moisés, sino de una mujer increíble que se mantuvo firme, que se mantuvo en pie. Una mujer de la que en este momento no se nos dice el nombre, no se nos dice cómo se llama, pero es la madre de Moisés. Tampoco se menciona el nombre de la hermana, pero más adelante llegamos a saber que el nombre de la madre es Jocabed y el nombre de la hermana es Miriam, la cual leemos en la palabra de Dios y nos dice de ella que era profetisa. Es decir, ella escuchaba el mensaje de parte de Dios y lo transmitía y lo predicaba al pueblo de Israel. Tenía la capacidad de ver ese plan de Dios para el futuro de la nación. Pero quiero señalar algunas cosas en esta historia que es posible que no hayamos considerado anteriormente, ni tan solo cuando hemos leído ahora mismo estos versículos. Vamos a volver a leer el texto, vamos a ir desgranando, explicando un poco algunos de esos versículos. Hemos leído al principio lo siguiente.
Dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Como sabéis, Leví es una de las 12 tribus de Israel. Y en ese momento, Leví sí se ha convertido en tribu. Como hemos dicho, han sido muy prolíficos. Hay un montón de israelitas por todos los lados. También sabemos que los sacerdotes eran únicamente de la tribu de Leví. Así que estos dos de Leví se conocen, se casan, tienen hijos, una hija por lo menos primero, y después se animan y tienen otro hijo. Pero eso no es lo más significativo. Lo interesante aquí es que Faraón ha establecido un decreto por el cual todos los bebés que nazcan varones tienen que ser sacrificados. No sé si os acordáis o si alguno tuvisteis oportunidad de ver ese programa en la MTV anteriormente, pero había un programa en la MTV hace años que decía, no sabía que estaba embarazada. ¿Os acordáis de eso? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Ahora quiero preguntar algo a las madres que estáis aquí. ¿Cuántas de las madres que estáis aquí creéis que eso es totalmente falso? ¿Podéis levantar la mano? No sabía que estaba embarazada. ¿Cuántos creéis que es falso? Obviamente, las que habéis sido mamás sabéis que eso es falso. Es imposible que una mujer está embarazada y no sabe que está embarazada. Entre otras cosas, porque normalmente se ve. Yo por lo menos a veces se ve, ¿no? Cuando una mujer está embarazada, sobre todo cuando está en unos meses, que está un poquito más avanzado el embarazo. Me acuerdo que por algunos años estuve vendiendo coches y había una mujer que vino a ver uno de los coches y estábamos hablando, yo estaba intentando vender el coche y todo, y se lo enseñé por dentro, todas las cosas que ella quería, pues mira, siéntate y tal. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves espacioso? Sí, ¿verdad? Sí, pues mira y tal. Sobre todo ahora te va a ir bien, ¿no? Porque ahora que vas a tener al niño, ¿no? Y se me quedó mirando seriamente y me dijo, no estoy embarazada. Obviamente no le vendí el coche, ¿no? También os digo que fue la primera... Fue la primera y la última vez que le dije a una mujer, vas a tener un niño, ¿no? Pero normalmente se ve, ¿no? Se suele ver. Solemos notar la diferencia cuando hay una mujer que está embarazada, no menos como esa ocasión que me pasó a mí. Pero, como digo, con esas excepciones sabemos cuando una mujer está embarazada. Y esta mujer, después de tener a Miriam, todavía toma el valor de tener otro hijo. Y nos dice el texto que era un bebé hermoso. Ahora, ese texto se puede traducir de otras formas. Aquí hermoso también significa que era un bebé especial. No especial como cuando yo le doy una orden ahora a mi hija y no capta lo que le estoy pidiendo y le digo, qué especial que eres, mi hija. No es así. Cuando habla de que es hermoso o que es especial, está hablando de un bebé que era sano, un bebé que estaba bien formado, que se le veía saludable, con salud, etc. Y esta mujer alaba a Dios por eso, ¿no? Y por supuesto, ese bebé hermoso, ese bebé especial, ella lo va a esconder. ¿Qué madre no haría eso? ¿Qué padres no harían eso sabiendo que hay una orden, hay un decreto de que si tu hijo es varón, debe morir? Así que esta mujer esconde al niño, quiere proteger a ese niño. Pero nos dice así, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Quiero que veamos aquí algo súper interesante. Y es que esta madre tiene fe. Esta madre tiene fe. Esta madre ha estado orando. Pero esta madre no se va a quedar de brazos cruzados. Está participando y de alguna forma se está comprometiendo con la respuesta que Dios le da o quiere proveer a sus oraciones. Y os cuento esto porque estoy absolutamente convencidos de que así como habéis titulado esta serie Transformadas o Transformados, de que nosotros podemos ser completamente transformados por medio de la oración. Pero quiero que penséis en esto ahora. Un aspecto diferente, tal vez, de la oración. ¿Alguna vez habéis considerado, alguna vez habéis pensado que vosotros podéis ser la respuesta a vuestras oraciones? ¿Qué estás diciendo? Sí,
¿Alguna vez habéis considerado que vosotros podéis ser la respuesta a vuestras oraciones? ¿Alguna vez habéis pensado que Dios te puede usar para responder a esa petición de oración que has presentado y que siempre levantas delante de Él? Es más, ¿alguna vez nos hemos ofrecido como respuesta a la oración que hacemos y que presentamos delante de Dios? Esa mujer me da la sensación de que lo hizo. Y lo interesante aquí es que esta mujer hebrea trabaja para confeccionar esa cestilla que luego pone en el río. Y esa palabra solamente aparece en otra ocasión en el Antiguo Testamento, y es cuando se relata la historia del arca de Noé. Y lo que más me ha fascinado ha sido pensar que Moisés, y creo que todos estamos de acuerdo en esto, él es el autor de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros que tenemos en la Biblia. Lo que más me ha fascinado es pensar que Moisés, siendo el escritor de eso, y obviamente no escribe la parte en la que él muere, ¿no? Pero volviendo a ese tema del arca, pensemos en Noé. Moisés escribe la Torá y Moisés relata cómo sucede toda esa historia del arca, cómo Noé se prepara para ese gran diluvio. Y cuando pensamos en Noé, podemos ver cómo Noé participó, cómo Noé se comprometió con el plan de Dios para salvar a personas justas. Así que cuando es Moisés, él mismo, el que está escribiendo acerca de su nacimiento, se está fijando en su madre y cómo su madre ha llevado su fe a la acción. No se queda sentada de brazos cruzados, no se queda quieta, pone esa cesta en el río Nilo y de alguna forma está desafiando también a Faraón, porque la orden no es poner a los niños en una cesta para que sobrevivan. La orden es, hay que tirarlos al río Nilo para que mueran. Y la hermana del niño, sigue diciendo, se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. ¿Creéis que es una coincidencia esto? ¿Es casualidad que esté la hermana del niño viendo qué es lo que sucede con ese niño pequeño? Es posible que la madre enviara a la niña, es posible que la madre enviara a Miriam para que no le quitara ojo a Moisés, para ver qué es lo que pasaba con esa cesta, para ver dónde iba a parar, qué iba a suceder. Así que creo que debemos estar listos para cuando Dios nos ponga en acción. Debemos prepararnos, debemos observar todo. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo. Y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla vio al niño y he aquí el niño lloraba. Y le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. ¿Es posible que la madre de Moisés supiera dónde iba la hija de Faraón a bañarse cada día? ¿Es posible que la madre de Moisés supiera por dónde solía bañarse y dónde solían pasear esas doncellas también a la orilla de ese río? ¿Es posible también que la madre de Moisés supiera algo acerca del carácter de esta hija de Faraón? Porque es posible que tuviera más hijas también, pero parece ser que ella conocía cómo es el corazón, cómo era el corazón de esta madre. Y acabamos de leer que esta mujer, la hija de Faraón, tuvo compasión cuando vio a ese niño que lloraba. Tener compasión es otra forma de mostrar misericordia por ese niño. Y esa hija de Faraón, fijaos lo que hace. Toma también la decisión de no obedecer a su propio padre. Toma la decisión de obedecer a un Dios que ni siquiera conoce. Pues ella va a proteger a ese niño y eso demuestra también una valentía increíble. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya y te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Observemos esto. Y es que Miriam, esta hermana de Moisés, se está fijando y está observando la necesidad
actual, la necesidad de ese niño. Así que creo que también nosotros deberíamos hacer ese ejercicio. Pensemos en cuál es la necesidad que nosotros tenemos en estos momentos. Pero esta muchacha, Miriam, no se acerca a la hija de Faraón y le dice, anda, qué coincidencia, mira, es un bebé hebreo lo que hay dentro de la cesta. ¿Quieres adoptar a este niño y criarlo para que él luego sea el que liberte al pueblo de Israel de la esclavitud bajo la que tu padre los tiene sometidos? No, no le dice eso. Fíjate en lo que le dice, se enfoca en la necesidad de ese momento. Este niño está llorando y tenemos que hacer algo para que ese niño deje de llorar. Esa es la realidad. Y todos los que estamos aquí creo que pensamos lo mismo cuando escuchamos a un niño que llora, ¿no? Si no es nuestro, solemos decir, mira qué bonito, cómo llora ese niño, pero ¿cuándo se va a callar? Esa es la realidad. No mintáis porque todos pensamos de la misma manera, ¿eh? Recuerdo en uno de los últimos viajes a Guatemala, que son 11 horas de vuelo o 10 y media desde Madrid directamente hasta Guatemala. Cuando llegamos a la fila de migración en Madrid, por ahí cerquita había un niño que no paraba de llorar, todo el rato llorando. Y mi mujer tiene mucha suerte con estas cosas y dijo, ojalá no venga en nuestro avión. Ahí estaba en nuestro avión. Y estaba sentado unas filas más atrás, unas 4 filas más atrás nuestro. ¿Y sabéis qué? De las 11 horas de vuelo, creo que 9 horas estuvo llorando más o menos. Pero no queda todo ahí. Nos bajamos y nos toca hacer cola en el aeropuerto de Guatemala, que no es un aeropuerto muy grande, y van justo detrás nuestro la bebé llorona. No paraba de llorar, no paraba de llorar. Así que cuando nosotros viajamos a Guatemala por primera vez con Aitana, ella tenía 7 meses, y cuando estábamos subidos en el avión, ¿sabéis qué pensé yo? Ojalá que llore. Ojalá, ojalá que llore la Aitana. Pero por alguna razón se durmió casi todo el viaje y estuvo ahí tranquila. La cosa es que Miriam le dice a la hija de Faraón, yo conozco a alguien que puede criar a este niño. Y es la madre biológica, ¿no? Ahora, ¿a cuántos aquí os hubiera gustado que os pagaran por criar a vuestros hijos? Sobre todo los que tenéis más de uno. ¿A cuántos os hubiera gustado que os pagaran por levantaros por la noche a ver qué es lo que le pasa? ¿A cuántos os hubiera gustado que os pagaran por cambiar pañales? Eso sería interesante, ¿eh? Esa ley tendría que salir en el gobierno. Tantos pañales, tanto que recibo. Pero imaginaos, le dan la oportunidad a la madre de cuidar y criar a su propio hijo y encima le van a pagar por hacer eso. Es increíble cómo Dios hace las cosas y cómo Dios obra. Y la hija de Faraón le respondió, sí, ve a buscar a esa mujer que tú conoces, que la puede criar. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Muchos, estoy seguro de que conocíais ya el nombre de Moisés. Y el nombre de Moisés es una conjunción de 2 palabras un poco raras. Una palabra egipcia y otra palabra hebrea. Es como una mezcla de 2 palabras. Mousi, que significa niño en hebreo, y Mashá, que significa sacar fuera. Y esto me recordó a la imagen del bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, somos sepultados juntamente con Cristo y somos sacados de ese agua como un testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de que hemos muerto al pecado, de que somos nueva criatura. Moisés fue sacado de las aguas y me gustaría que escucharais esto con atención. Dios, de la misma forma, quiere sacarnos. Quiere movernos de eso por lo que hemos estado orando tanto tiempo y en lo que estamos completamente encallados. Dios quiere ponerte en pie y quiere escuchar lo mismo que escuchó del profeta Isaías. Heme aquí, envíame a mí, yo voy a ir. Ofrécete a ti mismo
como la solución a esa petición de oración que llevas tanto tiempo presentando delante del Señor, en su presencia. Esa, como digo, en la que estamos encallados, esa situación de la que no puedes salir, esa en la que nos tiene completamente desanimados y cansados. Debemos preguntarnos, ¿me va a detener o me va a retener esa cuestión por el resto de mi vida? ¿Voy a estar de esta forma siempre? Ese error que he cometido, eso que me está consumiendo, esa enfermedad, esa injusticia que vemos en el mundo, todo ese pecado que nos tiene detenidos de la oración que transforma, y queremos salir de esa situación, queremos cambiar, queremos marcar la diferencia, pero ¿qué puedo hacer si estoy solo? ¿Sabes qué? Me voy a sentar aquí a orar. Y nos hemos acostumbrado a tomar la oración como una excusa. ¿Estáis de acuerdo? A veces cuando algún hermano nos cae un poco mal o que no queremos escucharlo mucho y empieza a explicarnos sus problemas, ¿qué le decimos? Palmadita, voy a orar por ti. Y no oramos. Es mentira que vamos a orar. Pero lo que quieres es salir de esa conversación como sea, porque en realidad no estás amando a esa persona, no te interesa. Y usamos la oración como una excusa. Y no solamente respecto a los demás, sino también respecto a nosotros mismos. No puedo salir de aquí, no puedo hacer nada, voy a orar. Y es cierto que debemos orar. Y es cierto que Dios obra y que Dios nos transforma mediante la oración. Pero Él está deseando, como os digo, hacer algo más con nosotros. Quiere que hagamos algo más que simplemente, entenderme, quedarnos sentados orando por esa situación. Como digo, es posible que estemos usando la oración como una excusa para no hacer nada, en lugar de enfrentar la lucha de nuestra carga. Y quiero deciros que algo personal. Hace algunos años, cuando veo las fotos o cuando me echo la vista hacia atrás y veo al Pablo de hace unos años, no me reconozco. No me reconozco, ahí no me identifico con lo que veo, ¿no? Puedo echar un vistazo atrás en mi vida y puedo ver demasiados fracasos emocionales. Durante mucho tiempo viví en depresión y, como os digo, veo fotos de antes y no me reconozco en esa persona. ¿Por qué? Como digo, por muchos años tuve temor en medio de esa depresión y mi familia, me imagino que mi familia sufrió conmigo durante ese tiempo también. Yo trataba de controlar esa situación, pero no había forma de controlarla, de contenerla. Toda esa oscuridad que había dentro de mí me hacía entrar en pánico y tomaba decisiones horribles en mi vida. Por muchos años oré por esa situación, pero nunca me moví de la silla. Nunca escuché a las personas que habían a mi alrededor y que me estaban aconsejando con mucho cariño, que me querían ayudar, que me querían dar consejos sabios. Y entonces empecé a automedicarme. ¿Pero cómo? No con pastillas o cosas. No, mi automedicina era hacer el payaso, ser el payaso de todos. Hacer gracias para que todo el mundo se riera, hacer lo posible para que aquel también entrara en las risas, etcétera, haciendo lo mejor que yo podía, metiéndome, como os digo, en la piel de un personaje que quería ser gracioso y posiblemente no lo conseguía, ¿no? Encima caía mal también. Por eso, como os digo, cuando veo según qué fotos no me reconozco. Echo de menos la persona que yo veo en esas fotos. No la echo de menos. Pero eso no quiere decir que no hayan temporadas en las que lucho, en las que se siente, cuando estás en medio de la oración, como estar en medio de una batalla. Pero bueno, vosotros nunca me habéis visto así. Ya conocéis al Pablo de ahora, podemos decir. Han pasado muchos años. Pero fui transformado por la oración. Esa es la verdad. Fui transformado por la oración. Y lo fui cuando fui sacado de ese lugar. Fui transformado, como os digo, cuando me puse en pie y me ofrecí a mí mismo. Cuando me entregué completamente a Dios. Cuando me sometí completamente a Dios. Y le dije, aquí estoy. Toma mi vida. Úsame. Haz de mí lo que tú quieres que yo sea.
Cuando empecé a escuchar a esos que me estaban aconsejando, encontré que ahí estaban las respuestas a las oraciones. No sé si me he explicado bien hasta ahora y he transmitido bien el mensaje que quería dar en esta mañana. Pero quiero volver a preguntar, ¿estás tú participando y comprometido en esa única cosa que siempre viene a tu mente? Y no permaneciendo sentado, sino en pie, así como la madre de Moisés, poniéndose en acción, siendo respuesta a sus oraciones. La oración que transforma es aquella oración que nos inquieta. La oración que transforma es aquella que cuando acabamos de orar nos mueve de la silla y hacemos y respondemos a lo que Dios nos ha dicho en oración. Muchas veces oramos, Señor, cuida de los pobres, cuida de las viudas. Cuando oramos en nuestras mesas, Señor, provee a aquellos que no tienen. ¿Cierto? Pero alguna vez has pensado, ¿sabes qué? Voy a acompañar a Ágape, voy a acompañar a cualquier otra organización que se encarga de salir a las calles y dar comida y proveer abrigo, proveer enseres, etc. Esa es la oración que transforma. La oración que nos lleva a la acción. La oración por la que cuando oramos por una necesidad y en esa oración Dios te está contestando y te está dando ahí mismo en la oración la respuesta a esa oración. Y Él quiere que nos levantemos y que nos pongamos en pie, que nos pongamos en acción. La oración que transforma es aquella que cuando oramos por una injusticia, por una situación difícil, nos levanta de la silla donde estamos. Creo que deberíamos, al orar, preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo puedo formar parte de la respuesta a la oración? ¿Cómo puedo formar parte de la respuesta a la oración? Y los problemas o la situación no va a desaparecer de golpe porque tú te presentes como respuesta a la oración. Es Dios quien está obrando, pero es increíble poder participar de lo que Dios hace. Hay que armarse de valor, pero no un valor que sale de nosotros. Un valor que nos ha sido dado como hijos de Dios. Hay algo muy fuerte en lo que estuve meditando hace unos meses. Hoy hemos celebrado, hemos partido ese pan, hemos partido ese vino, recordando la muerte de Jesús y su resurrección hasta que Él venga. Hace unos meses me quedé detenido en un versículo que dice que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros. ¿Es fuerte o no? ¿Cuándo llegaremos a entender esta verdad y esta realidad? El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está dentro nuestro. Así que nos armamos de ese valor, pero como digo, no de un valor que viene de nosotros, sino del poder que nos ha sido dado mediante el Espíritu Santo. Debemos descansar en Dios. Debemos descansar en que Él contesta la oración a su debido tiempo. Debemos descansar en Jesús, nuestro Salvador. Así que la pregunta con la que termino en esta mañana de nuevo es, ¿cuál es esa cosa por la que has estado orando y aún no has obtenido la respuesta? ¿Cuál es esa cosa por la que has estado orando y aún no has tenido la respuesta? Me gustaría en esta mañana que pudiéramos responder en oración al mensaje de la palabra. Me gustaría que pudiéramos ponernos de pie y terminar como vosotros soléis terminar, pero me gustaría, igual que hemos hecho en esta mañana en el tiempo de alabanza, de adoración, me gustaría que pudiéramos ponernos en pie ahí donde estamos y pudiéramos hacer 2, 3 oraciones, lo que veáis, en respuesta al mensaje de la palabra y que podamos presentar delante del Señor esa petición, esa oración que tanto tiempo hemos estado cargando y que no vemos respuesta.
y escuchar la voz de Dios y escuchar qué es lo que nos dice y qué es lo que nos habla a nuestros corazones. ¿Oramos? Termino yo si queréis. Ahora todos de pie, no se sabe quién va a orar, ¿no? Levantar la mano el que vaya a orar. Y podéis pasar el micrófono por ahí. Gracias. I saps, Senyor, tot allò que angoixa el nostre cor. I volem, Senyor, que aquesta comunió amb tu, aquesta relació que ens permets tenir amb tu, Senyor, transformi les nostres vides. Que sapiguem posar-nos davant teu, que sapiguem oferir-nos com un sacrifici viu, agradable a tu, Senyor, i que el temps de pregària sigui un temps de renovació de les nostres vides, perquè et puguem conèixer cada dia més. En el nom de Cristo preguem. Amén. Señor, estamos ante ti, Señor, y venimos con corazones humillados y sabemos que tú estás haciendo una obra en nosotros y en tu iglesia. Y, Señor, te pedimos que nos transformes. Padre, y al pedirte que nos transformes, queremos también implicarnos, Señor, en aquello que tú quieres que hagamos, Señor. Así que pido que a cada uno de los que estamos aquí nos levantes de esa silla, Señor, y quebrantes nuestro corazón y nos pongas a obrar y actuar, Señor. Padre eterno, pedimos que sigas transformando y santificando esta iglesia, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por cómo nos hablas, en el nombre de Jesús. Amén. Sabes que llevo muchos años orando por los jóvenes de esta iglesia, en especial por los de mi grupo de fe, Señor, y por nombres en concreto. Señor, yo te pido que también me des valor, me saques de mi zona de confort, que tenga que confrontar también a aquellos que tú me pones en corazón y ya también quitarme la pereza a veces de sacrificar sábados o domingos de tranquilidad con mi marido y poder invitarles o, no sé, ver realmente cuáles son sus necesidades, Señor, y te pido que me des eso, ¿no? El empujón que falta, que, como decía Pablo, me pueda realmente levantarme de mi sofá de casa a veces e ir directo a ellos, Señor. Gracias. Te pido por sus vidas y por la de tantas personas que todos tenemos en mente, que por vergüenza al que dirán o por vergüenza ser rechazados, pues muchas veces no acabamos de dar el paso, Señor, pues que realmente nos dejemos llevar y como Jocabet pues tengamos fe en que tú vas a estar detrás y vas a responder aún de maneras más grandes de las que nosotros tenemos en mente. Sí, Señor. Así que te pido por ello. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Yo también, Señor, que te quiero adorar esta mañana por lo que tú nos has querido recordar. Te pido que tú nos enseñes a seguir orando y a hacerlo con perseverancia. Sabemos que tú vas a contestar, Señor. Sí, Señor. A veces nos cuesta alinear nuestro calendario con el tuyo, pero tú eres fiel y todos los que confiamos en ti sabemos que tú contestas a nuestras oraciones. Así es, Somos Señor. testigos de tu fidelidad. Sí, Señor. Y por eso, Padre, te queremos adorar y bendecir.
porque sabemos que tú cuidas siempre de nosotros y conoces lo que necesitamos. Aunque queremos decirte, Señor, enséñanos a orar. Así sea. En nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Señor, gracias por la oración. Cuando entramos, Señor, en ese tiempo de oración, estamos entrando a tu presencia, Señor. Y te damos gracias porque es Jesús quien abrió esa puerta, ese camino a ti, Señor. Él es la puerta, Él es el camino. Señor, gracias porque por Él tenemos acceso a hablar contigo como estamos haciendo ahora mismo, Señor. Y gracias por el Espíritu Santo que con gemidos indecibles hace llegar esas oraciones delante de tu presencia, Señor. Señor, queremos pedirte en esta mañana que tú pongas en nosotros un corazón humilde, Señor, un corazón que te sirve, que te sigue. Señor, que tú quites de nuestra vida el orgullo y la soberbia, Señor, la autosuficiencia, Padre. Queremos descansar en ti, Señor, queremos descansar en Jesús, en su soberanía, en su plan perfecto, en que Él nos conoce perfectamente, en que no nos ves desde arriba, desde las alturas, Señor, sino que nos ves por dentro, estás en nosotros. Y, Señor, queremos ser realmente transformados por la oración. Queremos entrar en esos tiempos en tu presencia, Señor, en los que no hay un diálogo muerto que nos da la sensación de que no pasa de las paredes o del techo. Queremos entrar en esa relación de intimidad contigo en la que tú nos hables, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Cada vez que la abrimos, tu palabra nos habla, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Señor, por esta iglesia, por esta congregación. Te pido por la necesidad que cada uno atraviesa de forma personal, Señor. Te pido por esas peticiones que mis hermanos y hermanas llevan años y mucho tiempo poniendo delante de ti, de tu presencia. Señor, dales consuelo, dales fortaleza, dales ánimo. Contesta, Señor, nuestras peticiones, Padre. Inclina tu oído a nosotros, como dice el salmista, y respóndenos, Señor. Señor, que toda respuesta sea conforme a tu plan y a tu propósito para nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.